doy la bienvenida, mi querido amigo y amiga, a tu programa Mujeres que Inspiran. Qué bendición poder compartir contigo este precioso tiempo y un programa maravilloso. Sabes que tenemos un tema que a todos nos concierne. ¿Cómo dejar de preocuparse? ¿Qué te parece? Creo que todos en la vida siempre nos preocupamos, ya sea por cosas grandes, por cosas pequeñas, por el estado del tiempo, quizá porque hemos engordado o por cosas tal vez más importantes. Me preocupo, ¿qué será de mi futuro? ¿Qué será de mis hijos? ¿O sanaré de esta enfermedad? En fin, tenemos muchas razones por las cuales nos preocupamos y a veces de manera constante. Sabes que las preocupaciones siempre las vamos a tener, pero el Señor nos ha dicho, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces, el tema no es si vamos o no a tener preocupaciones, sino el aprender a vivir de una manera que no estemos preocupándonos continuamente, sino poder enfrentar cada una de esas preocupaciones sin afán, sin ansiedad, sino con esa confianza de que Dios cuida de nosotros. En este programa vamos a aprender cómo esta forma constante de estar preocupándonos va a afectar no solamente nuestras emociones, sino también nuestra salud. ¿Sabes que nosotros nos podemos ver muy afectados si nos estamos preocupando continuamente? Es muy perjudicial para nuestra salud el hecho de que nuestro cuerpo enfrente continuamente esas preocupaciones, que quizá muchas de ellas nosotros nos adelantamos. Por ejemplo, las preocupaciones por el futuro. Nos adelantamos a preocuparnos. En este programa, como te decía, vamos a conocer lo inútil que es preocuparse, porque además esta es un arma del enemigo que usa para robarnos el gozo. Así que te doy la bienvenida a este programa. De su corazón. Del Creador, de nuestro corazón, a tu corazón. Mujeres que inspiran, amar a Dios. Bueno, ya estamos compartiendo este tema maravilloso, cómo dejar de preocuparse. Y bueno, deberíamos empezar diciendo ¿qué es la preocupación? La preocupación es ese deseo, quizá por conseguir algo, ese deseo o quizá aquello que tú sientes cuando quieres que algo no ocurra. Puede ser entonces que esto nos lleva a tener mucho afán, a tener ansiedad por aquello que no pudimos conseguir o quizá por aquello que tememos que va a suceder. Y esto produce en nosotros un estado de nerviosismo y de estar continuamente ansiosos y nerviosos. Es decir, que cuando nosotros deseamos conseguir algo, que puede ser incluso algo bueno, o cuando estamos temerosos porque ocurra algo, podemos estar muy preocupados por ello, debido a que no estamos seguros si esto va a suceder o no. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 6:25. Y el tema de esta lectura es: de nada sirve preocuparse. Nos dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mira, en este texto bíblico el Señor nos está dando a ver este esquema de valores. Quizá nosotros creemos que la ropa vale más que nuestro cuerpo o que las cosas de la vida valen más que la vida misma. Y no debería ser así. Y en el versículo 32 nos dice: porque los paganos andan tras de estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mira, aquí el Señor nos está diciendo claramente, nos hace ver
que las preocupaciones no nos sirven de nada, ya que Dios es nuestro proveedor. En lugar de estarnos preocupando y afanando, que esto resulta en que nosotros usamos nuestras energías en aquello que no podemos modificar ni cambiar, debemos buscar la presencia de Dios, debemos poner en manos del Señor aquellas cosas que nos están pasando. Otro texto bíblico nos dice, no se preocupen por nada, pero oren por todo. Mira, esta también es una forma muy sabia de poder proceder. No nos preocupemos porque en realidad no sirve de nada. Pero si todas nuestras preocupaciones las transformamos en oración, allí sí que va a tener sentido. Y nosotros estamos seguros de que el Señor escucha nuestras oraciones y que Él va a mandar la respuesta. ¿Sabes que aun cuando la naturaleza humana nos dice que nosotros debemos creer y confiar en aquellas cosas que vemos, en aquellas cosas que podemos sentir, en aquellas cosas que podemos tocar, pero nosotros no deberíamos vivir con esta forma natural de pensar, ya que si no vemos las cosas ya nos ponemos ansiosos o nos afanamos. Pero sabes que nuestra vida tiene que estar caracterizada por la fe, es decir, que no nos movemos por lo que vemos, sino por aquello en lo cual confiamos y aquello en lo cual creemos. Nosotros quisiéramos humanamente que Dios respondiera inmediatamente a nuestras oraciones, que el Señor se hiciera presente tan pronto como nosotros le llamamos. Sabes que a veces sí, el Señor lo hace de esa manera por su misericordia, pero otras veces tenemos que esperar el proceso. Tenemos que esperar a que las cosas sucedan. Y tú puedes recordar cuando el Señor Jesús se acercó a la higuera. Aquella higuera estaba llena de hojas y Él buscó entre las hojas si había higos, pero no había ninguno. El Señor le da una palabra a esa higuera y le dice, nunca nadie coma fruto de ti. ¿Sabes que en ese momento no pasó nada? Quizá los discípulos estaban preguntándose, ¿y ahora qué pasó? No vemos ningún resultado. Aparentemente, en lo natural no pasó nada. Pero al día siguiente, cuando Jesús y sus discípulos pasaron por allí, vieron cómo esa higuera se había secado desde la raíz. Este es un principio espiritual, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan inmediatamente, pero el momento que tú das la palabra, debes creer que ya la respuesta está en movimiento, que ya la promesa se cumplirá, es cuestión de tiempo. Así como esta higuera para que se seque tomó cierto tiempo, nosotros también debemos esperar en el Señor y debemos descansar en Él. Nos preocupamos porque nos enfocamos solamente en las cosas que se pueden ver, creyendo que no se van a dar las circunstancias o creyendo que va a resultar todo desfavorable para nosotros. Pero yo te animo para que tú puedas cambiar el enfoque. En lugar de enfocarte en aquello que tú estás mirando, que no resulta, que no pasa nada, enfócate en lo que Dios dice. Es real, es confiable. Sabes que la palabra del Señor nunca va a pasar. Sus promesas son verdaderas, son eternas. Y además, sabes que cuando nosotros dejamos de preocuparnos y confiamos en el Señor, le estamos honrando, porque tú estás dando el mensaje, te creo, Señor, confío en ti. No importa lo que esté pasando, lo que esté escuchando, no importa lo que esté viviendo en este momento, yo sé que tú tienes el control y eso es suficiente para mí. ¿Sabes que en ese momento nos estamos poniendo en la fila de los bienaventurados? Porque el Señor dice que es más bienaventurado el que ha podido creer sin haber visto. ¡Qué maravilloso! Nos ponemos en la fila de los bienaventurados y estamos seguros que vamos a recibir mucho más de lo que el Señor tiene para nosotros. Y además, ¿sabes que tú no estás permitiendo que el enemigo te robe la bendición? Porque cuando nos preocupamos dejamos de tener gozo, perdemos nuestro gozo. Lo cambiamos por el afán, por la ansiedad, por la angustia. Esa preocupación nos invade. Y de esa manera nosotros estamos permitiendo que el enemigo tome poder de nuestra mente. Y allí es cuando él siembra esos pensamientos de duda, de incredulidad. Empezamos nosotros a cuestionar, a decir, ¿dónde está Dios? Porque nosotros nos hemos desenfocado de las promesas de Dios.
Recuerda lo que el texto bíblico dice, que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en el Señor ha confiado. Entonces, si tú quieres vivir libre de preocupación, si quieres tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, enfócate en Él. Que tus pensamientos perseveren, es decir, que tú habites en la presencia del Señor. ¿De qué manera? Enfocándote en sus promesas, en su palabra, en que sus diseños se van a cumplir en ti. No permitas que la duda y la preocupación te invada. Tú sé de aquellas personas bienaventuradas que pudieron creer aún sin haber visto. Mujeres que inspiran amar a Dios. En este momento, pues, quiero entregarles una palabra de parte del Señor. Dice la palabra del Señor que de toda cosa guardada guardes el corazón, porque de él mana la vida. Y la vida en nosotros es Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús está en tu vida, todas las cosas se transforman. Todas las cosas tienen un porqué. Y hoy te vengo a decir, en el nombre de Jesús, que tu vida no es amargura, que tu vida es paz en medio de cualquier tormenta cuando tú lo tienes al Señor en tu vida. Que tu vida es fe cuando tú comienzas a creer en esas promesas que Dios te ha entregado para tu vida, y tu vida comienza a transformarse de la tristeza al gozo, de la paz que viene y que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros comenzamos a florecer. No hay amargura. La amargura no la trae el Señor. La amargura trae ese enemigo que nosotros tenemos en nuestras vidas y que se llama Satanás, el diablo. Él quiere que tú estés amargada. Él quiere que tú no ores. Él quiere que tú no clames. Él quiere que tú no vivas una vida en plenitud, una vida en éxito, una vida en felicidad. Pero cuando tú lo tienes a Cristo en tu corazón, las cosas viejas pasaron, hoy son nuevas. Y eso te vengo a decir, hoy es nuevo. Deja esa amargura. Esa amargura no proviene de Dios. Esa amargura, hoy el Señor te dice, guarda ese corazón para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Mujeres que inspiran amar a Dios. Le damos la bienvenida en esta tarde a mi esposo Orlando. Bienvenido, Orlando, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias por estar aquí en tu programa. Amén. Y que estamos frente también al público que nos oye. Muy bien. Bueno, vamos a tocar un tema maravilloso y espero que eso no te preocupe mucho, precisamente. ¿Cómo dejar de preocuparse? Sí, realmente este es un tema que nos inquieta a todos, realmente porque enfrentamos día a día. Es la preocupación que a veces sale fuera de nosotros y procedemos a actuar de diferente manera. Pero yo quisiera topar este tema contándoles una historia. Y se trata de un hombre que era de dinero, un hombre rico, que él decidió un día transformarle completamente a su cabaña, que ya estaba un poquito antigua, y para eso él buscó a un carpintero. Y una vez que localizó al carpintero, le dio todas las políticas como él quería que lo hicieran, y él le captó. Sin embargo, este hombre lo que hizo es tomar una decisión de no irse a trabajar, porque se preocupaba mucho de que no le vaya a quedar bien. Entonces, una vez que ya en la tarde, él observó que aquel carpintero fue muy esforzado, trabajó bastante y hasta él miró que tuvo contratiempos con su cortadora de madera, se había dañado, y eso hizo que perdiera mucho tiempo en trabajar. Y finalmente, el carpintero, para malas, no se le prendió su vehículo para irse a su casa. Entonces, ¿qué le dijo este hombre
que le contrató. Dice, no te preocupes, yo te acompaño a tu casa, vamos en mi vehículo. Y se fueron los dos en el vehículo. Pero lo curioso de esto es que el carpintero no dijo una sola palabra, pero se le veía su cara así, media fría, media así con rabia, iba con mucha preocupación, iba con iras tal vez, y no se sentía bien. Durante todo el trayecto no habló. Sin embargo, al llegar a su casa, él le dijo, yo quisiera que me acompañe a mi casa, que conozca a mi familia, y quisiera que usted cene con nosotros. Le dijo, gracias, muy amable, te acompaño. Y cuando se iban al frente a la casa, antes de abrir la puerta, dice que había ahí un árbol pequeño. Y el carpintero sacó sus dos manos y acarició unas dos ramas unos pocos segundos. Y luego dijo, pasemos. Abrió la puerta de su casa y este hombre carpintero se transformó completamente. Era el hombre más feliz que pudiera haberle conocido. Entró, le saludó a sus hijos, un beso a cada uno de ellos, a su esposa lo abrazó, igualmente lo besó. Igual, entonces, y en el transcurso de la cena, hubo una conversación muy amena, se reían, se sentían en confianza. Bueno, y al final, cuando ya tenía que salir, le dijo el carpintero, le acompaño hasta su vehículo. Y salieron, pero la persona a quien lo contrató le dice, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando usted vino, se paró en el árbol y se transformó completamente a ingresar a su casa? Y el carpintero le dijo, mire señor, los problemas nunca faltarán, las preocupaciones nunca faltarán, siempre habrán. Lo que pasa es que cuando yo vengo todas las noches del trabajo, yo le dejo en este árbol, en estas ramas, todas mis preocupaciones. Por eso le he puesto al árbol el nombre del problema. Entonces le pongo todas las preocupaciones porque no tienen nada que ver. No le pertenecen ninguna de esas preocupaciones a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. De tal manera que yo ingreso al lugar y tengo que dar un comportamiento como tal. El hombre que lo contrató aprendió algo que a él no podía hacer. Dice que tenía siempre una carga pesada en sus hombros que no podía dejar, pero ahí aprendió a dejar. Qué bien. Entonces, para esto, nosotros como gente conocedoras del Señor, nuestras preocupaciones van encaminadas a otro lado. Y para eso yo quiero utilizar un texto clave para esto, que dice en Filipenses 4, 6, 7, y dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Yo digo, lamentablemente, queridos amigos, esto resulta como que somos renuentes en mirarle a Jesús, en mirarle a Dios cuando nosotros tenemos problemas. Y más aún cuando vemos que hay tormentas que vienen a nuestras vidas. Y lo dejamos para el último, la oración de buscarle a Dios, siendo que debe ser lo primero, que cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que acercarnos a Dios, a pedirle a Él. Sin embargo, lo dejamos al último. Por eso es que el Señor a veces es como que te coge una campanita o un timbre o un anuncio y te dice, oye, me estás separando de tu casa. Ya te has olvidado de mí, te estás olvidando de mí. Y ahí es cuando a veces nos acordamos a través de un manejo de crisis. Nosotros nos preocupamos, a veces le increpamos al Señor.
y le decimos, maestro, no duermas. ¿No ves que, no ves que nosotros estamos este momento ya hundiendo? Y el Señor, con su paciencia y su voz tierna, dice, ¿no tienes confianza en mí? ¿No tienes confianza en mí? Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Por qué dudas de mí? ¿Y por qué dudaste en hacerme despertar antes para poder calmar? ¿Por qué no dudasteis que tú tenías toda la facilidad para hacer todo lo que tú quieres? Hombre de poca fe. Nosotros, queridos hermanos, hay veces que los problemas lo vemos tan grandes. Hay tormentas que no podemos mirar lo que está al frente. Por las nubes de fuego, a veces por las lágrimas que tenemos, no podemos mirar. Pero quiero decirte, querido hermano, que los problemas, tanto los problemas como las soluciones, tienen la misma distancia que tus rodillas y el piso. Es decir, que solamente que nosotros tenemos que acudir al Señor, tenemos que pedirle a Él que Él nos bendiga. Bueno, esto es tan cierto, Orlando, lo que tú nos acabas de compartir, que nosotros muchas veces perdemos tanto tiempo, tantas energías en estar preocupados por algo. A veces ni dormimos, ni comemos, y estamos mal con nuestra familia por un problema. Y puede ser que ese problema esté en el futuro. Puede ser que ni siquiera ocurra aquello que tú estás temiendo, pero estás preocupado. Mira qué sabia es la palabra del Señor y qué sabio el consejo cuando nos dice que no nos preocupemos por nada. Y por nada es nada, querido amigo, ni las cosas grandes ni las cosas pequeñas. Todo debes tú transformarlo en oración. Y me imagino que aquel hombre de la historia, Orlando, tenía una planta ya reseca de tantos problemas que le cargaba esa planta. Él aprendió a que tiene que descargar ese peso que tenía en sus hombros. ¿Sabes qué? Yo aprendí, esta experiencia me llevó a saber de que estas preocupaciones siempre lo habrán. Habrán preocupaciones de la familia, habrán preocupaciones económicos, habrán preocupaciones de trabajo, pero yo te quiero decir, querido amigo, de que a estas preocupaciones tenemos la solución, que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nosotros la tenemos en la Biblia. Ahí está la respuesta de cada una de ellas y nosotros tenemos que solamente doblar nuestras rodillas al piso y pedirle al Señor. Qué hermoso es esto, porque los que conocemos al Señor, tenemos esa fe, tenemos esa certeza, tenemos esa convicción de que si le pedimos a Él, pues Él nos va a conceder. Él nos va a dar, sin duda alguna. En la primera parte de nuestro texto que habíamos leído, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. En esto estamos viendo que el Señor a través de la Biblia nos está dando una receta para cómo enfrentar nuestras preocupaciones, y que es la oración. Es la oración que nos está dando. Es como que el Señor, es como que Dios nos está ofreciendo una medicina para el alma. Una medicina para aquella alma atormentada, angustiada, que está por nuestra mente y nuestras emociones. Un alma de esa manera. Y también nos da como que es una cura para el corazón. Imaginémonos cómo sería esto. ¿Cómo serían nuestras preocupaciones? Como una tormenta bien grande y oscura que se da a nuestra mente. Y le vemos a la oración como un sol, como un rayo radiante que traspasa
aquellas nubes y nos trae esa luz de esperanza a cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Alguna vez te has sentido tú con esa carga pesada en tus hombros que tú no puedes dejar? Que tú no puedes sacar de ella, no puedes desechar. Te digo, querido hermano, que sí hay. La oración es esa mano divina que te quita ese peso de los hombros y te permite a ti caminar con libertad. Te permite a ti hacer cosas grandes que tú no conoces. Querido hermano, solamente esa es el encuentro que tú tienes que tener con el Señor a través de la oración. Esa receta divina que habíamos dicho, que está en la Biblia, es una receta que no está restringido para nadie. No tiene límites para nadie, es para todo el mundo. Es como tú y yo, como todos respiramos un aire. Tenemos libremente para respirar aquel aire. Entonces, si pudiéramos cambiar nuestra perspectiva de esa mentalidad pobre, tal mejor, que tenemos lo que significa la oración, lo hacemos así rápidamente y lo cambiamos como algo que fuera un refugio para nosotros, donde encontramos un lugar seguro, donde encontraríamos la paz, la tranquilidad. Amén. Si esto pasaría en nosotros, esta preocupación, no permitas que eso se quede enquistado en nuestra mente. No permitas. Transfórmale esa preocupación en oración y no hagas que esa preocupación amargue tu vida, amargue el resto de tu familia. Hagamos que esa preocupación se cambie en oración y permitamos de esa manera que fluya delante de Dios. Muchas veces yo me he preguntado, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no dejamos la preocupación en manos de Dios? ¿Por qué no dejamos aquella carga que tú dices tan grande, tan pesada? ¿Por qué no dejamos en las manos de Dios? Y sabes que yo pienso muchas veces que es por un falso sentido de responsabilidad. Quizá porque tú piensas que si no te preocupas lo suficiente, no estás siendo responsable tal vez de tus obligaciones, de aquellas cosas que tienes pendientes. Hemos aprendido a preocuparnos en la vida, quizá porque hemos visto modelos. Hemos aprendido a coger esa carga de tal manera que ahora nos cuesta dejar, nos cuesta. Y sí, muchas veces podemos ir a la oración, podemos tener el tiempo de oración, podemos entregarle al Señor las cargas, pero cuando se termina la oración, nuevamente cogemos esas cargas y salimos tan preocupados como antes. Creo que es importante, Orlando, que nosotros podamos entender este principio, lo que el Señor nos dice: de nada sirve preocuparse, de nada. Al menos de nada bueno, porque de cosas malas y de consecuencias negativas, sí. Se altera nuestra salud, se dañan las relaciones con tu familia, con tus amigos, y de esa manera la preocupación te vuelve quizá una persona amargada y una persona solitaria. Entonces, deberíamos nosotros enfocarnos más bien en lo que el Señor dice y el momento de orar, entregar las cargas y salir libres en aquel acto de oración, de entrega. Sí, debemos aprender a sobrellevar. No debemos dejarnos dominar por las preocupaciones. Yo sé que esto humanamente es imposible. Pero si nosotros ponemos las manos en el Señor, confiamos en Él, yo sé que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y no nos sumercamos en ese lago de desesperación. No nos sumerjamos en las preocupaciones. Tratemos de dar solución a esos problemas. Y la solución es quitándote esa carga pesada que está en tus hombros. Estás todo el tiempo llevándote a tu casa, a tu trabajo y a todo lado.
Conté hace un momento sobre este hombre que dejaba sus cargas, sus preocupaciones en aquel árbol. Él lo dejaba en el árbol, pero nosotros lo damos, esas cargas pesadas, le dejamos al Señor para que los lleve. Nosotros debemos de entender también, queridos hermanos, y amigos, que la oración, cuando tú lo haces, no es solamente un evento, un acto religioso. Yo recuerdo, mi abuelita siempre nos tenía al pie de su cama, nos tenía ahí como una hora y media, con el rosario los tenía. Entonces creíamos que esa era la oración. Pero no, yo entendí luego que la oración es una conversación, es un diálogo con el Señor. La oración es algo que le estamos diciendo al Señor confiadamente de que eso va a cumplirse. Le estamos diciendo, Señor, tú eres confiable. Tú puedes hacer, confiamos en ti y espero en ti. Amén. Entonces, esa es una oración. Entonces, yo quiero ilustrar como este momento, como que tuvieras unas llaves para abrir una puerta. ¿Qué puerta puede ser esa? La puerta del corazón de Dios. Él nos está dando aquella llave para abrirle el corazón de Dios. Porque ahí nosotros vamos a encontrar la paz y la sabiduría. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para actuar de esa manera? Solamente orar. No hay otra cosa más que eso. Orar. Pedirle al Señor para que Dios nos bendiga. Cuando oramos, queridos amigos, estamos nosotros, si ya tenemos esa apertura, tenemos las llaves para ingresar, significa que estamos ingresando al aposento de Dios. Estamos ingresando a la presencia misma del Creador de todo el universo, del Creador de ti, de lo que tus ojos te miran, las aguas, las flores, la naturaleza, el Creador. Estás entrando a la misma presencia de Él. ¿Te imaginas, querido amigo, querido hermano? ¿Te imaginas estar ingresando a la presencia del mismo Creador y tú empiezas a conversar con Él? Él lo sabe, pero Él quiere que tú lo digas. Eso es algo maravilloso. Eso puede cambiar. Tú sabes que cuando ingresamos a la presencia de Dios, Él es el único que te puede cambiar las circunstancias y transformar tu corazón. Si tú tienes algún problema, tienes alguna necesidad, recuerda que el Señor es el que te va a cambiar esa circunstancia. Confía en Él, confía en el Señor y Él lo hará y transformará tu corazón. Solamente tenemos que poner en práctica. ¿No es asombroso para nosotros y algo maravilloso que tenemos el acceso directo con el Señor? La oración, querido hermano, es como el oxígeno para el alma. El alma necesita ese oxígeno de que tú te conectes con el Señor, que tú necesitas hablar con Él. Porque si falta el oxígeno, ¿qué pasa con tu fe? Eso es como que esa fe se va a asfixiar. ¿Y qué pasa cuando se asfixia? Cuando ya no hay fe, se abruman. Se aumenta tu preocupación y se aleja de Dios. Pero la oración es la que nos permite acercarnos. Qué maravilla el hecho de que nosotros podamos tener esa confianza y que podamos descargar en Él todas nuestras preocupaciones. Y el Señor nos da una salida cuando nos dice, vengan a mí todos los que están agobiados y cansados, que yo los haré descansar. Qué lindo poder aceptar esta invitación, Orlando, del Señor, porque Él nos está diciendo, vengan a mí, yo les voy a hacer descansar. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues cuando con fe depositamos nuestras cargas en el Señor. Cuando estamos preocupados, le estamos dando un mensaje, no confiamos en ti, Señor. No creo que tú puedas resolver mis problemas. No creo que seas capaz de ayudarle a mi hijo.
no creo que seas capaz de bendecirle a mi hija o de sanarme. Mira qué triste es ese mensaje, Orlando, el que estamos comunicando nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que pedir en ruego, dice. Y pedir en ruego significa, tiene que ser un pedido ferviente. Porque cuando tú pides, estás indicando, demostrando tu desesperación. Ayúdeme, ayúdenme, ayúdame, Señor. Y lo hacemos de una forma apasionante. Decirte, Señor, yo necesito tu ayuda. Quiero que tú estés conmigo. Quiero que tú me ayudes. Y quisiera también, queridos hermanos, que tú llegues un momento de dar esa acción de gracias, como dice en el versículo, en acción de gracias. Esa acción de gracias, querido amigo, será cuando tú ya recibas en tu vida, recibas esas bendiciones de Dios, que aún cuando no llegue todavía, aún cuando estés en problemas, en circunstancias adversas, tú tienes que confesar que las bendiciones vienen, que esas bendiciones ya están por llegar, que lo mejor está por venir. Confía, querido amigo, confía en el Señor, confía a través de esa oración que nos permite acercarnos a Él. Amén. Bueno, ha sido un tema muy lindo, esperamos muy desafiante y muchas gracias, Orlando, por compartir este tiempo tan lindo y cómo podemos aprender a descansar en el Señor para que las preocupaciones queden en el pasado de nuestra vida. Ay, qué bendición. O sea, tenemos que esforzarnos. Amén. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que tener esa fe, esa esperanza, esa convicción que así será. Tenemos que poner delante de la presencia de nuestro Señor a través de la oración. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros, Orlando. Bendición. A ti, bendiciones, queridos amigos. Este es un tiempo para regalar transformación, un tiempo para regalar bendición, un tiempo para regalar inspiración. Secretos de una mujer que inspira, un libro que le ayudará a descubrir cómo llegar a ser la mejor versión de sí misma. Secretos de una mujer que inspira, un libro que toda mujer debería leer. Adquiéralo en Qué maravilloso este tiempo que hemos podido compartir con Orlando. Qué bellos principios de la palabra de Dios, qué promesas tan hermosas que tú puedes aplicar en tu vida. Tú que estás preocupada o preocupado, debes analizar cuál es la razón de esa preocupación. ¿Vale la pena gastar tu tiempo preocupándote? Sabes que el Señor dice que de nada sirve. Y si Él dice es porque es verdad. En lugar de preocuparte, yo te animo para que tú tengas un tiempo de oración, para que tú puedas poner cada uno de esos problemas ante el Señor. Sabes que el Señor conoce, pero Él tiene salidas para ti. Y sabes que aun cuando no sucediera inmediatamente, aun cuando no tuvieras la respuesta inmediata a lo que tú le estás pidiendo, tú puedes actuar en fe. Tú puedes ser parte de esa línea de los bienaventurados. ¿No te parece maravilloso? Y quisiera que recordemos un poco cuál fue la actitud de David cuando iba a enfrentar al gigante Goliat. ¿No te parece que esa era una preocupación muy grande? Pues sin duda que sí, porque Goliat, a más de ser un gigante, era un hombre de guerra. Era un hombre preparado para la guerra. Él era tal su fuerza, su destreza, que él fue el que dijo al ejército de Israel: no tiene que pelear todo el ejército, solamente un hombre contra otro hombre, mándenme a cualquiera. Él estaba tan convencido de su poder y que él iba a salir victorioso, que él dijo: mándenme a cualquiera. Y mira, quien se enfrentó al gigante fue un muchachito, un joven que nunca había estado en la guerra, nunca había tenido ese adiestramiento militar para poder estar en combate. Él cuidaba las ovejas de su padre.
Él estaba lejos, lejos de esta situación. Pero ¿sabes qué? Él confió en el Señor. Y sus palabras son asombrosas. Cuando en 1 de Samuel 17:45 él dice al gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y mira el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Mira, esto es tremendo, porque aquí nosotros podemos ver la actuación de este joven de fe. Él no empezó a decir lo grande que era el gigante. Él no estaba preocupado en decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Ese es un gigante, ¿en qué me metí? ¿Qué va a pasar conmigo? No, él no describió quizá las armas de guerra tan grandes que tenía ese gigante, ni las habilidades que tenía para la batalla, ni las destrezas, ni quizá todas las victorias anteriores que él había conseguido. No, porque eso alimenta la preocupación. Cuando tú te enfocas en aquello que no puedes vencer, frente a lo cual no puedes hacer nada, pero tú estás hablando continuamente de eso, eso alimenta la preocupación. Pero lo que David hizo es enfocarse en Dios. Enfocarse en quién era Dios, en lo grande que era Dios, en todas las veces como Dios les había ayudado, como Dios les había salvado anteriormente, y luego profetizó contra el gigante. ¿Sabes que ese es el principio espiritual que nosotros también debemos aplicar en nuestra vida? No te enfoques en tus problemas, porque ellos van a aumentar tu preocupación. Te vas a cargar de ansiedad, te vas a cargar de angustia. No te enfoques en los gigantes, enfócate en las promesas de Dios. Enfócate en lo que Dios dice en su palabra y empieza luego a declarar la palabra de Dios en contra de aquellos gigantes. Usa la palabra de Dios como un arma de guerra, así como el Señor Jesucristo lo hizo cuando enfrentó al enemigo en aquel desierto. El Señor le habló con la palabra, le dijo cada vez que el enemigo venía a tentarle, le dijo, escrito está. ¿Sabes que nosotros también podemos usar estas mismas armas de guerra? Tú puedes usar la palabra de Dios en contra de cualquier gigante que haya venido contra ti. Tú puedes levantarte en fe. Tú puedes lograrlo, tú puedes ser libre de todos aquellos problemas cuando tú cambias tu enfoque. Es decir, cuando dejas de estar enfocado en el problema y decides enfocarte en lo grande que es nuestro Dios y en sus promesas. Así es como tú vas a vencer las preocupaciones y así es como vas a ver que Dios se hace real en tu vida. Bueno, qué felicidad. Para mí ha sido una enorme bendición compartir contigo. Búscanos en todas nuestras redes sociales, en nuestro sitio web como www.mujeresqueinspiran.tv. También puedes volver a vernos el día domingo a las 6:30 de la tarde y los días jueves a la 1 de la tarde en vivo. Dios te bendiga y adelante libre de preocupaciones. Chao, chao. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro